A ver, en México hay miles de personas que están viviendo una lucha silenciosa, una que no se ve. Es como una cadena invisible que empieza con una enfermedad súper común y termina por robarles algo que no tiene precio, la independencia. Hoy vamos a desentrañar justamente eso. ¿Cómo se forma esta cadena y por qué a veces es casi imposible de ver? Pensemos un momento en algo súper simple, ¿no? Como caminar descalzos. Esa sensación, sentir la textura del piso, si está frío, si está tibio. O, por ejemplo, la confianza con la que sostenemos una taza de café caliente en la mañana. Es algo que hacemos sin pensar, ¿verdad? Un acto de equilibrio y sensibilidad que, la verdad, damos por hecho. Ahora, imagínense por un segundo que esas sensaciones desaparecen, que esos actos tan básicos de pronto se vuelven un reto enorme. Bueno, para muchísimos adultos mayores en México, esto no es una suposición, es su día a día. Ok, entremos de lleno en esto. La lucha diaria de la que hablamos no es contra algo abstracto, ¿eh? Es contra las cosas más sencillas y cotidianas que se puedan imaginar. Estamos hablando de poder caminar por la casa, de bañarse, de vestirse o, no sé, prepararse algo de comer. O sea, las actividades que definen nuestra independencia. Pero, ¿cómo se llega a este punto? Porque, a ver, nadie pierde su autonomía así, de un día para otro. Es más bien como una reacción en cadena, como un efecto dominó, uno biológico, que empieza con una enfermedad que, la verdad, todos conocemos muy bien. Y aquí está la pieza clave de todo este rompecabezas, la neuropatía periférica. ¿Qué es eso? Pues en palabras sencillas, es el daño a los cables que conectan el cerebro con todo el cuerpo, sobre todo con las manos y los pies. Y cuando esos nervios se dañan, la comunicación se corta. Esto no solo causa dolor, sino también algo muy peligroso, una pérdida de sensibilidad. Y este esquema lo deja súper claro. Vean la progresión. Es un camino de 3 pasos. Paso 1, la enfermedad, que es la diabetes tipo 2. Paso 2, la complicación de la que hablamos, la neuropatía periférica. Y el paso 3, la consecuencia inevitable, la pérdida de movilidad y de autonomía. Es una ruta, pues, muy clara, predecible y, lamentablemente, devastadora. Ok, hasta ahora hemos visto el cómo funciona esto en el cuerpo. Pero, ¿qué tan grande es este problema en México? Vamos a pasar de lo individual a lo nacional, porque las cifras de verdad son para poner atención. Miren, según datos de la ENSANUD de 2022, el 14% de los adultos mayores de 60 años en México vive con diabetes tipo 2. Para que nos demos una idea, eso es casi una de cada 7 personas en ese grupo de edad. Es un número bastante alto ya de por sí. Pero aquí viene el dato que de verdad conecta todo. De ese 14%, la mitad, un impactante 50% va a desarrollar la complicación que lo cambia todo, la neuropatía periférica. Pensemos en esto un momento, ¿eh? La mitad de todos los adultos mayores con diabetes van a enfrentarse a un daño en sus nervios que amenaza directamente su capacidad para moverse. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto en la vida real, en el día a día? Pues significa dolor constante, hormigueo, entumecimiento. Significa no sentir bien el piso al caminar, lo que convierte cada paso en un riesgo. Y claro, esto aumenta muchísimo el peligro de caídas y fracturas. Y el miedo que esto genera, pues lleva al aislamiento y tristemente en muchos casos a la depresión. Pero a ver, este problema no se queda solo en la persona que lo sufre. La pérdida de autonomía crea como una onda expansiva que le pega a toda la dinámica de la familia y, claro, a la sociedad. El impacto, como decíamos, va mucho más allá de lo físico. Para la persona es una batalla emocional tremenda, ¿no? Contra la frustración, contra el sentimiento de dependencia. Para la familia es una carga económica, por supuesto, por los cuidados, y una carga emocional enorme para quien se convierte en cuidador, que muchas veces no tiene el apoyo que necesita. Y al final, a nivel social, la persona se va aislando, su mundo se va haciendo cada vez más chiquito. Y si el problema es tan claro y las consecuencias tan serias, es inevitable preguntarse, ¿dónde está la falla? ¿Qué no estamos viendo? Bueno, la respuesta, según la investigación, apunta a una brecha crítica en cómo se está atendiendo esta enfermedad. Y aquí está el corazón del problema. El sistema de salud se enfoca casi por completo en una cosa, el tratamiento con medicamentos. O sea, las pastillas para controlar el azúcar. Pero está dejando de lado casi por completo el otro lado de la moneda, la prevención de la discapacidad física. Dicho de otra forma, se trata la enfermedad, sí, pero se están olvidando de las consecuencias que tiene en la vida real de la gente.
Y el resultado de este hueco en la atención es directo y es predecible. Hay un aumento en la dependencia, un deterioro motor que avanza y, por supuesto, un riesgo de caídas que es constante y muy alto. Todo esto que hemos platicado nos lleva a una pregunta central. Una pregunta que los mismos investigadores se hacen y que, la verdad, resume todo el desafío que esto significa para la salud pública aquí en México. Y es esta la pregunta que se queda flotando en el aire. ¿De qué manera las enfermedades metabólicas como la diabetes y estas neuropatías afectan la movilidad y la autonomía de los adultos mayores? Y sobre todo, ¿cuáles son sus implicaciones en su calidad de vida y en la dinámica de sus familias? Porque al final no se trata nada más de controlar una enfermedad con pastillas, se trata de entender cómo esa enfermedad puede poco a poco desmantelar una vida. Y encontrarle una respuesta a esto es clave para poder pensar en un futuro donde envejecer sea digno para millones de personas en México.